tal, hermanos? Dios los bendiga. Bendiciones, Bueno, hermano. hoy es miércoles donde estudiamos la palabra Amén. del Señor, y qué hermoso porque, digamos, son estudios que tienen que ver con la vida que vivimos actualmente, con la realidad, con lo que sucede, con lo que pasa en nuestra sociedad y en la vida, sobre todo, de un hijo de Dios, de un cristiano, porque hoy vamos a tocar un tema tan hermoso y tan importante que lo vemos a diario, que es el enojo y la ira. Esto es lo que se vive actualmente. Y cuando ustedes dirán, ¿pero un cristiano? Sí, justamente los cristianos son los que se enojan, los que se ofenden y los que entran en ira. Así que vamos a ver qué dice Dios sobre esos cristianos especiales, entre comillas. Bueno, queridos hermanos, espero que estén todos bien. Novedades, lamentablemente no tenemos para darles novedades en cuanto a la apertura de las iglesias. Solo les digo que sigan orando. No quiero que sea una rutina la oración, sino quiero que sea una necesidad ferviente en ustedes. Necesitamos la oración. Se está trabajando justamente para, digamos, ante las autoridades ministeriales y el gobierno para que abran las iglesias acá en provincia. No sé qué tienen contra la provincia, pero resulta que el gobierno no quiere saber nada de abrir en provincia. En capital, hermanos, ya esta semana empezaron los cultos. La verdad que no existe eso de la envidia, es horrible, y no hay envidia ni amigable, ni amistosa, ni como le dicen, ni envidia santa. Pero la verdad que realmente bendigo a los de capital, porque sinceramente ellos ya pueden comenzar a disfrutar de la presencia de Dios todos juntos y unánimes congregándose. Así que, pero nosotros creemos que Dios es Dios poderoso. Él lo está permitiendo desde ya aquí en provincia, por algo será, pero igual de todas maneras seguimos trabajando y esforzándonos para que, digamos, los hombres obedezcan desde ya al mandato, a la ordenanza y a la voluntad de Dios. Bueno, que Dios los bendiga y vamos a comenzar este estudio. ¿Qué te parece, David? Sí. ¿Podés hacer una oración? Saludamos a los hermanos. Sí, Señor. ¿Cómo están mis hermanos? Espero que todos bien, gozando de la paz del Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos. Amén. Te damos gracias, papá. Gracias, como siempre digo, por este privilegio de que podamos estar juntos, porque para ti no hay distancias. Los hermanos estamos juntos, unidos. Amén. En tu presencia, sí, en la presencia de tu Espíritu, donde están dos o tres reunidos en tu nombre. Ahí está tu Espíritu moviéndose. Amén. Estamos ansiosos por escuchar tu palabra, por escuchar la enseñanza y sobre todo ponerla por obra. Amén. Te damos gracias. Amén. Bendice a cada hermano que se esfuerza, que clama, que golpea, que pide, que busca tu bendición, tu unción. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y bueno, vamos a empezar este estudio, pero antes de la palabra, vamos a hacer una introducción sobre, hermanos, este es un estudio maravilloso. Creo que todos los que venimos dando, ¿no? Creo que son estudios que dijimos están basados en la realidad de cómo se está viviendo. Y lamentablemente esto tendría que ser para el mundo, tendríamos que hablar de la irritabilidad del mundo, de los pecados de la lengua del mundo, de la pereza del mundo, pero tristemente y lamentablemente tenemos que hablar que son pecados que cometen los hijos de Dios.
Y por eso vamos a ver el enojo, la ofensa, la ira. Y vemos que nuestra sociedad está acostumbradísima a tener actitudes enojosas, y no solo eso, que el enojo termina siendo agresivo. ¿Y agresivo por qué? Porque a veces hasta sin palabras termina siendo agresiva la persona. ¿Por qué? Porque por ahí no habla, pero toma actitudes que son enojosas y que se convierten en agresivas. Lo vamos a ir viendo de a poco para que lo comprendan. La gente se enoja siempre. O sea, lo más triste, que les comento algo, los más que se ofenden y se enojan son los hijos de Dios. Tristemente, los hijos de Dios. Como lo dije antes, tendría que ser el mundo. Pero los que más se enojan son los hijos de Dios. En un matrimonio, los cónyuges cristianos, los hijos de Dios son los que también más se quejan contra el gobierno, siempre contra el prójimo, contra la suerte que les tocó, con lo que Dios les está haciendo pasar. O sea, es continuamente un enojo, o sea, una efervescencia dentro del cristiano, de un hijo de Dios que está mal, tiene bronca, está mal. Y la voluntad de Dios para sus hijos justamente es todo lo contrario. Que manifestemos hacia nuestro prójimo paz, paz, paz. Por algo Dios dijo, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque el enojo es una especie de bronca por temor. Viene de un temor también. Es temor ante el otro. Lo primero que hago, saco las uñas, mis garras, antes que las saque el otro. Por temor a ser ofendido primero por el otro, primero me ofendo yo. Primero saco las garras yo ante mi prójimo. Miren lo que es el enojo. Vamos a leer David Mateo 5:22. Vamos a leer varios versículos. Mateo 5:22. Exacto. Su palabra nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Acá la palabra es clara. Dios está diciendo, cualquiera que se enoje contra su hermano, directamente va a juicio. Está hablando de que ya es decir, a ver, ¿me lo podés volver a leer? No me sale la palabra. Ahí está. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Es decir, que ya ganó el juicio de parte de Dios. Porque Dios odia, aborrece, detesta, llámalo como quieras, el enojo. La persona que vive ofendida, la persona que vive enojada. Y de estos, el reino de Satanás va a estar lleno. No el de Dios, Lamentablemente, hermanos queridos, les digo que muchísimos hijos de Dios
que creen estar con Dios no heredarán el reino de Dios por su espíritu de enojo, porque Dios lo acaba de decir, es directamente culpable de juicio la persona que se enoja contra su prójimo. Y mucho más si es un hermano en Cristo. Lo acaba de leer mi esposo. Mira, David, vamos ahora a Efesios. No, eso la vamos a ver después, Efesios 4:26. Quiero que vayamos a Proverbios 29:11. Vamos a ir viendo palabras que Dios habla directamente. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que un hijo de Dios que se enoja, la ira acá les tengo que avisar que es sinónimo de enojo. La ira es sinónimo de enojo. Entonces está diciendo que la persona que se levanta en ira es un necio. Necio es la peor, digamos, calificación que se le puede dar a una persona. Es lo más detestable, lo más deplorable. Mira cómo le dice Dios al que se enoja. Le está diciendo como que él lo aborrece. Es una persona detestable ante los ojos de Dios, aquel que se enoja. Porque acá ira es símbolo, es lo mismo, es sinónimo de enojo. Por eso el tema de hoy es la ira, el enojo e ira. Es la misma cosa para Dios. Y lo vamos a ver por qué. Bueno, Proverbios leíste. Léeme ahora Colosenses capítulo 3, versículos del 8 al 10. Fue una palabra, hermanos, que la leímos cuando vimos los pecados de la lengua. ¿Por qué? Porque lo primero que hace la persona cuando está enojada es pecar con la lengua. Y si no habla, actúa. Entonces termina siendo agresiva igual, o por lengua o por actitud. Vamos a verlo con la palabra. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el 10, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Volvé a leer el primer versículo, David. El 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hasta ahí. Es decir, Dios pone en la misma balanza las palabras deshonestas como la ira y el enojo. Es todo igual. Todo proviene de un corazón corrompido que nunca se encontró verdaderamente con Dios. Y usted me puede decir, pero yo hace 10 años que conozco a Dios. ¿Qué me está hablando esta pastora? Yo soy cristiana, estoy en el Evangelio hace 20 años. Pero nunca fuiste transformado. Si el enojo sigue en tu corazón, es porque nunca fuiste transformado. O sea, el enojo es una reacción violenta, de desagrado, de bronca, de mal humor, de malestar interior de la persona. O sea, la persona está indignada contra su prójimo.
siempre contra otro. Ahora, vamos a ver que hay dos clases de enojo. Ahora sí, David, vamos a leer Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 27 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Correcto? O sea, Dios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Primero te lo voy a leer un poquito de acá del estudio para después explicártelo. Cuando el apóstol Pablo dice esto, está hablando ante una situación injusta o desagradable, es bastante natural experimentar, digamos, un enojo. Esto no necesariamente puede llegar a ser un pecado, pero debe estar bajo control, ser pasajero e inmediatamente irse. Ahora se los voy a explicar. Porque si comienza, es decir, cuando el apóstol Pablo dice airaos, pero no pequéis, porque todos tenemos el derecho a enojarnos. Hay ciertas cosas que nos pueden producir enojo. Podemos enojarnos, pero Dios dice, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque si el enojo entró, sale, inmediatamente se tiene que ir, pronto. Inmediatamente el Espíritu Santo trae a la persona convicción de pecado. Enseguida el Señor te dice, a mí me pasa, hermano, o salvo que yo sea la única mártir en el universo. No, yo soy un ser humano como mi esposo, como ustedes, como cualquiera. Me enojo, y me enojo feo, pero inmediatamente lo dejo ir, porque el Espíritu Santo habla a mi corazón que Él se siente mal dentro de mí, que no puedo guardar el enojo. Y les digo más, yo no puedo estar enojada, hermano. No entiendo cómo la persona puede ofenderse y le dura días. A mí es en el momento y basta. Como dice acá el Señor, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Justamente por eso, porque te dolió algo, te enojaste, en el mismo día sacalo, no te vayas a dormir ni siquiera con el pensamiento, mucho menos con el enojo contra esa persona, porque cuando vos te vas a la cama enojado, en tu almohada seguís maquinando tu enojo contra tu prójimo, ya está, ya entró el diablo, ya está, hermanos, ya te robó el alma, el diablo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Esto no es un juego, ni para que tengas temor ni para nada. Hermano, yo te estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Después cada uno escoge ser como quiere. Dios nos dio libre albedrío. Entonces, por eso Pablo estaba enseñando que el enojo que Él permite es aquel que podemos controlar y que es pasajero. Es decir, no llego a agresiones, no llego a insultos. Y ojo, puede ser de palabras como lo leímos, vistes en Colosenses, nada de palabras, salgan de estos hermanos de palabras deshonestas, de iras, de insulto, o sea, está hablando de eso Colosenses 3:8.
Entonces, Pablo nos está diciendo eso, porque incluso puede ser no de palabras, como te dije, pero sí de actitud. ¿Y cómo es la agresión si yo callé mi boca y no dije nada a mi prójimo? Y porque dentro mío tomo la iniciativa, basta, a este le corto el rostro, se terminó, no le hablo más, no le respondo más. O sea, no le digo nada, pero corto la relación, corto el diálogo, no quiero saber más nada. Eso es lo que hace. Eso se llama es decir, enojo con agresión, tiene un nombre. Bueno, no me puedo acordar en estos momentos, como que es simulado, ¿no? O sea, es un enojo muy simulado, no te dije una sola palabrita, pero de vos no quiero saber más nada, te corto. Y sobre esto quiero hablarles ahora en algo en especial. Entonces, dijimos que no haya agresión, porque cuando ya entra la agresión está escapando del control. Esa reacción natural de enojo se convierte en pecado. Es decir, no es pecado mientras vos sentiste el enojo, basta, Señor, perdóname, Dios, me pongo a cuentas con vos y con mi hermano. Les voy a explicar cómo. Miren, hermanos, cuando un hermano se enoja contra otro, para no pecar, o si se enojan con la pastora, o sea, para no pecar, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle, aunque sea por mensajito, a mi hermano, a mi hermana, con quien tuve, digamos, el inconveniente. Hermana, perdóname, tus palabras no me cayeron bien. ¿Me podés explicar qué quisiste decir? Preguntá antes de ofenderte. Así sea cuando la pastora da una orden. Cuando la pastora dice algo, y justamente yo lo hablaba esta semana con una hermana, y le digo, hermana, si yo hablo palabras carnales, todos ustedes están perdiendo el tiempo. Búsquense otra iglesia, otro pastor, porque soy una falsa hipócrita disfrazada. Pero si Dios habla por mi boca, entonces tengan cuidado. Porque el día, yo desde ya me encomiendo a Dios cuando les hablo, hermanos. Y aparte, no hablo por mi propia cuenta, sino las palabras que me da mi Padre, eso hablo. Entonces, hermanos queridos, antes de ofenderse, es importante preguntarle a la pastora o al hermano qué es lo que quiso decir. ¿Para qué? Para que no caigas en el infierno, por eso te lo digo. Y les digo más, hermanos queridos, aquella persona que se enoje nuevamente contra alguien, o sea, de la iglesia, o se enoje ante un mandato de Dios a través mío, o no entienden algo que yo dije, pregúntenmelo antes que caigan en el mismo pozo del infierno, porque directamente les digo que lo leímos en Mateo 5:22. Son dignos de juicio. Dios ya dice que van al juicio. No lo tolera Dios. Aborrece a los hijos que viven siempre ofendidos. Por eso les digo, y aquel que sale del grupo de cielos abiertos,
yo no lo vuelvo a incorporar más. Si se ofenden y viven y tienen un problema de ofensa, bárbaro, hermanos, lo hablamos y lo ministramos. Pero ofenderse, me salgo, corto la comunicación y después de 3, 4 días, 5 días, tiro la toalla y pido, por favor, vuélvanme otra vez al grupo. No, hermano, yo hablo claro, no ingresa más al grupo. Yo no estoy, hermanos, para perder el tiempo. Yo tengo una obra grande que hacer. Dios me mandó a ir realmente a los quebrantados de corazón, pero que son humildes, que sienten la necesidad de Dios, no que se ofenden contra Dios o contra una autoridad delegada de Dios. Yo puedo entender que estén doloridos porque han sido maltratados, porque han sido ofendidos, porque han sido rechazados, muchas cosas, pero no voy a tolerar la agresión. Eso no. Porque el cortarse del grupo o de cualquier, conexión así de la tecnología significa que estoy siendo agresiva contra esa persona. Creo que lo estoy hablando claro, ¿no? Y si alguien no lo tiene claro, lo hablamos telefónicamente. Como otra cosa, es lo único que voy a responder telefónicamente si lo necesitan o por WhatsApp. Pero les digo algo, yo no voy tampoco ante las necesidades, pedidos de oración, no son telefónicamente, lo escriben en el grupo. Cuando tienen necesidad de oración, escriben en el grupo, pido oración por mi pastora, esto. Y si la quieren hacer personal, me lo hacen llegar también por mensaje o audio, pero no atiendo teléfonos, no por pedidos de oración, porque los pedidos de oración por eso están en el grupo. Quiero que entiendan que hay un orden de Dios y yo debo respetar el orden de Dios, como lo dije antes. Tengo una casa, una familia y Dios me va a demandar a mí qué hice con mi familia si me dediqué tanto a la obra. Primero está la atención a mi familia. Entonces, hermanos, cualquiera que tenga problemas con ofensa o no les guste algo de la pastora, lo hablamos, pero se habla. ¿Por qué? Porque el problema no va a ser mío, hermano, va a ser suyo, porque dice que es culpable de juicio para Dios. Dios no ve otra cosa, o sea, culpable de juicio es que esa persona merece el infierno. El juicio significa castigo, infierno. O sea, perdónenme que sea dura, pero no soy dura yo. Si hoy están enojados, enójense con la palabra. Yo estoy dando lo que dice la palabra. Vamos a ver ahora la otra. ¿Me podés, David, apagar el aire? Bueno, vamos a ver ahora el otro tipo de enojo, que se habla de la pasión desordenada del alma. Dice, es el más habitual en los hijos de Dios. Es una manifestación del viejo hombre, de la carne. Vamos a Gálatas, David. Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19. Al 24. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Hermano, es claro, habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Aquel que se encontró con Cristo verdaderamente obra y se manifiesta en él las obras del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? Paz, amor, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza. Sobre todas ellas, la que predomina, que siempre digo, es el amor. Así que, hermanos queridos, es la manifestación, como dijimos, del viejo hombre. El enojo puede ser pasajero o persistente. Acá les voy a hablar de una persona que realmente vive enojada. Pero dijimos que puede ser pasajero o persistente y sobre todo es una persona que no quiere reconciliarse para nada. En el momento no quiere ni saber nada de su prójimo, ni que le hablen de él. Es aquel que le dura días o que le dura hasta el otro día, que se va a acostar, que va a la cama ofendido, enojado. Justamente voy a terminar con esto y les voy a comentar algo. Puede ser, dijimos, una actitud pasajera, es decir, accidental y esporádica, o ya un hábito arraigado en la persona. También es posible tener un enojo escondido interior que lleva a la amargura, manifestando agresividad, maltrato y ofensas hacia el prójimo. Y acá hago hincapié porque tiene que ver, justamente hoy hablaba con un médico pediatra, y este médico pediatra, tremendo era, realmente una conversación, le doy gracias a Dios, que fue para mí muy productiva. Me decía que es tremendo ver los niños que llegan con problemas de conducta. Y es debido a los padres. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad psicótica. ¿Y qué es psicótica? Justamente lo que estamos viendo hoy. El enojo vive y se arraiga en una persona psicótica. Una persona que porque sufrió tanto en la vida, le cuesta perdonar. Y si no, se manifiesta en ofensas, maltrato o agresividad. Me acordé, agresividad silenciosa. Eso de que te corto el rostro, me voy del grupo, me salgo, no quiero comunicarme más con ella, no le hablo a esa hermana. Eso se llama agresividad silenciosa. Es lo mismo que ser agresivo con las palabras. Peor, porque lo otro es también tomar. Para Dios es exactamente la misma atrocidad, lo aborrece. Por eso dice que va a juicio la persona. Ahora, entonces me hablaba que la persona psicótica, la persona que se ofende, que es un hábito en su vida, porque se ofende y después se arrepiente, pero vuelve, se arrepiente después de un buen tiempo, de un día, de 2, de 3. Una vez que ya pasó
es decir, el enojo al otro día, ya es culpable de juicio. Porque la palabra de Dios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por eso dije antes que cuando vamos con el enojo al otro día, ya entró el diablo, hermano, y ya Dios lo lleva a juicio. Ahora vos decís: ¿en qué? Si total a mí no me pasa nada. En el momento no. Dios nunca te va, la disciplina de Dios nunca llega en el momento. Ponele que vos hoy estás enojado, te vas a acostar enojado hasta el otro día. Dios no te va a disciplinar en el momento. La disciplina va a llegar con el tiempo a tu vida, para que te des cuenta de que recibas vos lo que le hiciste al otro. Porque lo que se siembra, se recoge. Por eso es que miren qué estudio tan importante y cuánta ignorancia hay en esto. Por eso los cristianos siguen pecando, con agresiones silenciosas, con enojos ofensivos, y esto es tan destructivo. Tal persona no crea que está con Dios, ni Dios escucha las oraciones de esa persona. Y como hablaba con este médico, es triste y lamentable cómo se están destruyendo la vida de los hijos por los padres, porque vive uno de ellos, si es el psicótico o la psicótica. Justamente él me contaba, vos sabés, David, me contaba de una madre, o sea, cómo el papá luchaba, tenía problemas con su hijo porque la mamá era la psicótica. Justamente me decía, y era terrible, pobrecita la criatura, todos los problemas que tenía, ya los manifestaba ahora, pero era la madre, y la madre empezó, es decir, no quería tratamiento psiquiátrico, y ahora está en tratamiento psiquiátrico. Para nosotros sabemos que eso es porque la persona no quiere, un hijo de Dios no quiere ser libre, no quiere. ¿Sabe por qué? Porque la persona psicótica se cierra. O sea, y es determinante. La persona que se ofende es determinante. Es así, lo ve de esa manera y se terminó. Hasta que después, como dije antes, tire la toalla porque le conviene, porque hay una necesidad escondida, es decir, hay una hipocresía escondida, necesita algo de ese prójimo, por eso tira la toalla y vuelve a esa persona, pero lamentablemente no se arrepintió. Hermanos, hay una sola forma. Si estás en ese pecado, lo único que te salva del juicio divino es que pidas perdón a la persona que ofendiste. Sea de palabra o sea agresión silenciosa. Como te guste, como lo hayas hecho. Pero hasta que vos no le pidas perdón a tu hermano o a la pastora o al pastor o a con quien vos tuviste el enojo, no tenés libertad. No hay libertad. Primero a Dios pedile perdón y después a la persona. ¿Comprendes? Dios siempre pide que nos pongamos a cuentas con nuestro prójimo. Mientras no te pongas a cuentas por el prójimo, porque es fácil. Les digo más. Cada vez que yo ministro, me dice la gente, no, yo ya le pedí perdón a Dios, le pedí, ya está, yo ya arreglé mis cuentas con Dios, ya le pedí. Entonces yo le pregunto, ¿y le pediste perdón a la persona con la cual te agarraste el enojo, la bronca? No, a ella no, ya se lo pedí a Dios, yo me quedo tranquila, ya está, yo sé que Dios me perdonó. No, amado, querido, ni amada. No, vos tenés que pedirle perdón a la persona. Primero,
porque diste un mal testimonio de Cristo. Porque Cristo no vive en una persona que se ofende y se enoja tan fácilmente. ¿Comprendes? Bueno, entonces estamos viendo, como dijimos, el enojo malvado, perverso, el que Dios dice que es pecado y no lo permite, es el que estamos hablando. Y dice que y muchas veces ese enojo está escondido en nuestro interior, con amargura, con bronca, con ofensas, con agresión y maltrato, eso lo dije. Vamos a ver que el enojo es causa de otros pecados. El enojo engendra contiendas, enemistades, hasta gritos. Las contiendas pueden ser verbales o físicas. El enojo engendra palabras de ofensas, hirientes e insultos. La persona que está ofendida, sus palabras son detestables, son deshonestas, son palabras hirientes. Por eso Dios dice que es culpable de juicio. Y no es ponerse a cuentas con Dios, ponete a cuentas con tu prójimo. Mira, Dios dice que lo hagas hasta con un incrédulo. Mucho más con tu hermano que es creyente y mucho más si es una autoridad delegada de Dios. Hermano, pasé por ahí. Yo me enojé, lo puede decir el pastor. Me había sentido mal. Yo estaba ofendida con un pastor. Estaba mal. ¿Saben cuando tuve paz realmente? Y usted puede decirme, pero yo ya le pedí perdón a Dios y tengo paz igual. Sí, pero las cosas no te van a salir bien, como vos esperás, hasta que no pidas perdón. ¿Qué es lo que me dio el Espíritu? El Espíritu Santo me dio convicción de pecado. Que tenía que ir, no alcanzó con que le pidiera, si yo ya se lo había pedido hacía rato perdón a Dios no le alcanzó. ¿Por qué? Porque Dios sabía que yo tenía que ponerme a cuentas, se rompe, se hace una brecha entre Dios y yo cuando no voy a pedirle perdón a la persona. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal con mi prójimo, estoy mal con Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento, David? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ¿y el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Es decir, el segundo tiene que ver con el primero. Si vos amás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si vos no amás a tu prójimo, es porque nunca amaste a Dios ni le conociste de verdad. ¿Entendés? Mirá cómo está todo hiladito, enganchado. La palabra de Dios es finita, hermanos, es finita. El enojo puede hasta derivar en venganzas, excita al hombre a hacer lo malo. Por eso es que vemos hasta los homicidios. Y usted me va a decir, ¿eso en hijos de Dios no existe? ¿Cómo va a matar un hijo de Dios a otro? Sí. ¿Querés que te lo diga en la Biblia? ¿Te acordás, David? ¿Hay? ¿Cuál? Caín y Abel. Caín y Abel. Ellos eran hijos de Dios, era una familia cristiana. Ya Dios los había perdonado, Adán y Eva habían pecado, habían engendrado hijos. Caín y Abel daban ofrendas a Dios. Pero era tanta la bronca, la envidia que le tenía Caín a Abel que decidió matarlo. Amén. Y era un hijo de Dios. ¿Comprendes hasta dónde llega el enojo y la ira? ¿Por qué nos enojamos? ¿Podés ir a Santiago capítulo 3, David? Versículos 14 al 16. 3, 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis
ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Clarito? Volvelo a leer, David, para que se les quede bien grabados. Bueno, sí, para que quede más grabado vamos a empezar el 13. Vamos. Porque dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, se pregunta el Señor, está con signo de pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. O sea, las obras tienen que ser en sabia mansedumbre. Si vos te crees tan espiritual, entonces demostralo siendo manso, con palabras honestas y no deshonestas, con actitudes cristianas de un hijo de Jesús, de Cristo, y no con una actitud carnal, vulgar y mundana. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque la sabiduría, esa sabiduría que tenés, no es sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. ¿Entendido? El enojo, lo acaba de decir, la palabra de Dios es diabólico. Si vos vivís, si vos te enojás muy fácilmente con hermanos en Cristo, con siervos de Dios, empezá a meditar, porque si a vos Cristo viene hoy o mañana, te quedás acá. Si no pedís perdón a todas las personas con las cuales te ofendiste. Es claro, ¿no? Es fuerte, hermanos. Pero yo estoy mandada a decirlo. Ahora ustedes después hagan lo que quieran. ¿Por qué nos enojamos? Y nos enojamos justamente porque la carne nos tira más que el espíritu. Porque no vivimos conforme al espíritu, sino a la carne. Nos enojamos porque ya tenemos el hábito arraigado en nosotros, en nuestra carne, por nuestra vieja naturaleza. No hemos decidido ser transformados, cambiados. ¿Por qué? Justamente este médico me decía hoy que el psicótico no ve nada porque no quiere verlo. No, se determinó no verlo. O sea, él es determinante. Yo pienso así, por ejemplo, el psicótico piensa, tengo derecho a ofenderme, se terminó. Es así como yo digo y basta. Entonces, entonces la persona con ese síntoma psicótico de enojo, lamentablemente, no es transformada jamás y por ende es culpable de juicio, como dice Mateo 5:22. La persona que tiene esas características de enojo, y eso no es de cuando ella era grande, sino que viene desde niño. Es decir, porque los padres le han permitido enojarse en momentos que lo han disciplinado, en momentos donde le han llamado la atención por algo. ¿Qué hace el niño cuando el papá, David, vos debes, digamos, para que los hermanos sepan? Berrinche, ¿qué hace? Se pone a patalear, ¿Qué hace el niño? Se enfurece, se pone mal, le da bronca. Recuerden ustedes cuando eran niños. Bueno, y no sé si alguno sigue siendo niño en sus actitudes, porque eso viene de niño, hermanos, desde que nosotros nacimos, desde la panza de nuestra madre. O sea, dijimos, es una persona explosiva, la enojosa es explosiva.
Nos enojamos por tener conflictos interiores no solucionados, lo que les dije antes. La persona que se enoja tan fácilmente, si realmente quiere ayuda, tiene que ser, uno se da cuenta por su actitud humilde, pide ayuda. Hermana, estoy mal, me molestó lo que me dijo usted o lo que me dijo la otra persona, perdóneme, pero explíquemelo. Entonces pide, por favor, ser ministrada o que le expliquen porque ella entendió mal o por ahí no lo entendió bien. O sea, se humilla. ¿Para qué? Para salir de ese estado de ofensa. Por eso hay un dicho muy común que dice que el infierno estará lleno de cristianos ofendidos. Y esto no es un dicho, lamentablemente va a ser una realidad. Quisiera que no, hermanos, pero va a ser una realidad. Bueno, también, ¿por qué nos enojamos? Porque tenemos mala conciencia, es decir, abrigamos rencores, tenemos la conciencia cauterizada, no dejamos que aflore la convicción de pecado, porque no nos conviene, porque no queremos perdonar, no nos gusta, estamos cansados de perdonar, entonces nos sentimos molestos, contrariados y de esa manera, adentro el enojo, lo dejamos, lo abrigamos, lo acumulamos, lo acobijamos. Qué lindo enojo, tenés razón, vos pobrecita, pobrecito, Anita, pobrecita María, pobrecito todos aquellos que se ofenden, tienen razón, miren qué malos que son todos los demás. Hermanos, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos ofendemos, no hay uno solo que en el día nunca peque. Tú que te sentiste ofendido, ¿no crees que tú haces lo mismo y ofendes a tu prójimo? Es necesario que resolvamos esos problemas interiores. Nos enojamos por el maltrato que recibimos de otros y no lo perdonamos. Y al no perdonarlo no nos damos cuenta que nosotros hacemos lo mismo que me hizo el otro. Conclusión, ya estoy terminando. ¿Cómo vencemos este pecado tan grave para Dios y aborrecible ante los ojos de Dios? Primero, reconociendo que soy una persona que me enojo, que no fui transformada nunca. Me ofendo, o sea, reconocer que el pecado vive en mí, porque el enojo está en mí. Me ofendo fácil contra mis hermanos, hasta con la gente común, con cualquiera. Me ofendo. No poner más excusas ni autojustificaciones, dice acá. Cuando vos te justificás con la actitud del otro, sonaste. Eso hace la persona psicótica. Justo hoy lo hablaba con este médico pediatra. Es muy normal. Hoy en día el que está ofendido le echa la culpa al otro y no perdona y el otro tiene la culpa. O sea, y se autojustifica con que el otro es esto, el otro aquello, el otro me hizo eso, por eso te estoy ofendido. Y entonces acaricia la ofensa en su alma y en su corazón. Huí de ahí. Si decís querer ir al reino de los cielos, huí. Déjate ser transformado, transformada. No permitas que la ira, el enojo,
habite en tu alma, porque no habita Dios en el alma de la persona enojosa o que vive ofendida. Otra forma de salir de ese pecado, cada vez que nos volvemos a enojar, confesarlo inmediatamente a Dios y pedir perdón a la persona. ¿Cuántas veces tenés que pedir perdón? No solamente perdonar, sino vos pedir perdón 70 veces 7 en el día. Hacelo, pedí perdón. Es la única forma de avergonzar al diablo y que vos no seas culpable de juicio ante Dios. Esto permitirá a Dios que vos recibas el perdón, la restauración de parte de Dios y fortaleza para que vos vuelvas a caminar como un hijo de Dios cuando te arrepentís de tu enojo. Esto es para arrepentirse y ser transformados del enojo. Tercero, como lo dije antes, debemos pedir perdón y reconciliarnos con las personas afectadas, con Dios primeramente y con la persona con la cual me ofendí. Sepa o no sepa la persona, aviso, por ahí lo hiciste, fue un enojo silencioso. Me enojé con la pastora, pero ¿qué le voy a pedir perdón si ni se enteró la pastora? La persona cree que no me enteré, pero Dios, el poder de Dios, del Altísimo, la unción, está sobre mí. Y no vas a poder fingirle a la pastora lo que el Espíritu Santo sabe. Si lo sabe el Espíritu, Él va a venir a decírmelo a mí. Hermanos, pedir perdón y perdonar continuamente es el único antídoto contra aquella persona que se ofende fácilmente. No hay otra. No hay. Lee Santiago 3:18 y acá está clarito. Con esto es el remate de este estudio. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que Dios va a conceder paz a aquellos que vivan en paz. En paz vos en tu interior. Si en tu interior no hay paz y no obras correctamente con paz hacia los demás, tu vida será un torbellino, un tormento. ¿Por qué? Porque vos mismo te lo habrás engendrado. ¿Por qué? Por no obrar como Dios manda. ¿Comprendes? Dios da paz a aquel que busca la paz. Y es clara la palabra de Dios en otro lugar de la Biblia que dice David: está en paz con todos. Con todos. Hermanos queridos, hasta aquí este estudio maravilloso. Después les voy a mandar las preguntas, ya las voy directamente ya con porque tenemos que trabajar con esto. Hay mucho pueblo de Dios ofendido. Tristemente, hermanos, le digo que hay mucho pueblo de Dios ofendido que no saben que están en las puertas del infierno. Ellos creen estar con Dios, pero Dios no está con ellos, lo dijo claro la palabra, son culpables de juicio. El juicio es cuando Dios se cansó, cuando Dios se cansa, cuando la persona no quiere ser transformada del pecado de enojo, y entonces ya basta. Así que, hermanos queridos, vuelvo a repetir, ustedes los que me conocen saben muy bien
que no soy una pastora o sea, digamos, de mal humor. Creo que soy una pastora bastante tolerante, pero repito, el Espíritu Santo vive dentro de mí y no voy a tolerar este pecado. Así que, hermanos queridos, los amo mucho. Quiera Dios que a partir de ahora muchos sean transformados en esta área. Hermanos, lo que estoy dando son perlas para ir al reino. Si Cristo, al reino de los cielos, no al de Satanás. Miren, hermanos, si Cristo viene esta noche, vos esto ya no lo ignorás. Por eso estoy dando todos los enemigos que destruyen el alma a los hijos de Dios. Porque son los pecados que cometen los hijos de Dios, no el mundo. Tendría que ser del mundo nada más. Los comete el mundo y los hijos de Dios lamentablemente también. Así que si hoy viene Cristo, ponete a cuentas. Hoy, ya, con quien te sentiste ofendido. Vamos a las ofrendas. Gloria a ti, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Sí, papá. Gracias por tu palabra, como siempre digo, gracias por despertarnos, Padre, Amén. porque tu pueblo muchas veces duerme, descansa, y sobre todo en estos tiempos así, que estamos tan encerrados, estamos tan escondidos, papá. Amén. En el nombre Sí, de Jesús, Señor. pensamos que tú también no nos ves y estamos ocultos, pero tú lo ves todo, papá. Y gracias por hablarnos, por despertarnos, por sacarnos a la luz. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Ahora pedimos que bendigas estas ofrendas, que bendigas estos diezmos, papá, porque son para extender el reino de Dios. Te damos gracias, bendice al dador alegre, multiplica, papá, multiplica y suple las necesidades de cada uno de tus hijos. Te damos gracias por todo. Amén y amén. Hermanos queridos, esto es lo último que les voy a decir. Si ustedes tienen por relación, esto me lo dijeron y quedó tan grabado en mí, un siervo de Dios. Si ustedes tienen por relación una persona que vive bajo estas características, que se ofende de nada y realmente no pide perdón inmediatamente, huyan. Huyan de las personas porque le terminan contaminando el alma. Son personas muy destructivas, las personas enojosas. Hermano, yo no quisiera decir todo esto porque realmente es algo que digo, Dios mío, pero si todos te adoramos a ti, te amamos a ti, ¿cómo podemos no entenderlo? Pero tristemente hay gente que no lo entiende porque no quiere, porque Dios lo dice claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos queridos, espero que hoy mediten muchísimo esta palabra. Y no solo hoy, cada mañana que te levantás, pedile a Dios que transforme tu enojo en paz en tu alma para con tu prójimo. Dios te bendiga y vamos a hacer una oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por esta palabra tremenda. Padre, esto es algo que realmente destruye las fuerzas diabólicas que están sobre mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que sea abierto el entendimiento, que sea abierto a las almas de aquellos que están escuchando esta palabra, para que, Padre, sean transformados en su interior y renovados en un nuevo despertar espiritual, para que ellos
puedan vivir en paz. Porque si sembramos paz, como dice tu palabra en Santiago 3:18, cosecharemos paz. De otra manera, cosecharemos una vida en torbellino. Padre bendito, yo bendigo a mis hermanos de cielos abiertos. Yo declaro que en este tiempo crecen a una dimensión espiritual sobrenatural. Gracias te doy por sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vuelvo a repetir, hermano, eso no significa que vos no hables las cosas. Un hijo de Dios sabe dirigirse, sabe hablar, sabe cómo comportarse ante Dios y ante los demás. Si no, mira a Jesús, que fue como oveja llevado al matadero. Dios los bendiga. Bendiciones, y oremos para que se abran pronto las iglesias, porque me gustaría que estos estudios darlos personalmente. No es lo mismo que yo se los envíe así a que ustedes se desarrollen en la iglesia hablándolo personalmente. Los amamos mucho. Por eso es que les estamos hablando con estos estudios. Dios los bendiga. Bendiciones, hermano.